Somos una universidad privada, comprometida con la excelencia académica, acreditada internacionalmente, la que forma profesionales integrales, emprendedores, creativos, dinámicos, con una tecnología y auténticos valores humanos, capaces de contribuir al cambio, respetando las ideas divergentes para alcanzar la paz y el desarrollo social. Preside en este acto doctora Luisa Lugo, rectora delegada de UCC Campus León. Señor Daniel Rodríguez Moya, poeta español. Señora Raquel Lanceros, poetisa española. Señor Ulises Juárez Polanco, escritor nicaragüense y editor de poesía ante la incertidumbre. Y señor Mars. La Universidad de Ciencias Comerciales se engalana esta mañana al presentar a 4 jóvenes talentos españoles y nicaragüenses. 8 nacionalidades diferentes, estilos que se unen en un mismo mensaje que no es otro que mostrar la poesía en un sentido original de humanismo. Así nace Poesía ante la incertidumbre, una antología iberoamericana que reúne a destacados poetas. El Nuevo Diario, julio 2011. A continuación, la doctora Luisa Lugo, rectora delegada de UCC Campus León, nos brindará las palabras de bienvenida. Muy buenos días a todos y a todas las presentes. Muy buenos días, queridos estudiantes, queridos profesores de la Universidad de Ciencias Comerciales. También quiero saludar de una manera muy especial a todos los invitados especiales que nos acompañan esta mañana y por supuesto a todos los que me acompañan en este momento en la presidencia de este acto. Jóvenes talentosos que comprometen aún más a esta universidad. En realidad mi campo es la ciencia biológica, pero soy amante de las letras, de la literatura y por supuesto que leo. Por ejemplo, he leído los escritos de Vidal-Luz Meneses, a quien tenemos el honor de tener presente esta mañana, y también el de escritores como el que nos acompañó la semana pasada, doctor Sergio Ramírez, Rosario Aguilar, y amante no solamente de la literatura en el género de la novela, sino que también en el género de la poesía, porque en realidad es a través de la poesía que el hombre expresa sus más íntimos sentimientos y lo que observa en la naturaleza que conmueve su alma, su espíritu, y nos traduce ese sentimiento en escritos que en realidad muchas veces hasta hacen brotar lágrimas en nuestros ojos y nuestros sentimientos aflorecen y están a flor de piel muchísimas veces. Bueno, en realidad como no soy poeta, pues no puedo hablar mucho de esta manera. Quisiera poderlo hacer, pero en realidad me complace sobremanera poder llevar a cabo esta actividad dentro de un programa intenso cultural que se está desarrollando en la Universidad de Ciencias Comerciales. Esta universidad, por su nombre podrían decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con la poesía? Pero es que yo creo que la poesía está en todos los ámbitos de la vida. Y por supuesto que acá, aunque se ofrezcan carreras, tal vez no del área propiamente de las letras, sí también con los números podemos hacer poesía. También con la contabilidad podemos hacer poesía. Y por eso yo pienso que una universidad que se precia no puede soslayar los aspectos culturales, la promoción de la cultura, el promover a los talentos y el compartir ese humanismo que encierra la literatura, la poesía, en términos generales. Yo pienso que la universidad, dentro de sus tríades funcional, docencia, investigación y extensión, los programas culturales de extensión cultural juegan un rol muy prominente, muy importante.
Esta universidad, esta sede, tiene 16 años de estar fungiendo en León y queremos celebrar esa efeméride de los 16 años que se cumplen dentro de unos meses, pues llevando a cabo esta labor cultural para que nuestra juventud, que está inmersa en tantas otras cosas que no tienen que ver con el espíritu, pues vuelvan sus ojos hacia el espíritu nuevamente. ¿Y qué sabemos? Yo pienso que a lo mejor hay muchas poetas en ciernes, muchas poetas en ciernes aquí en la universidad, y dándole la facilidad de poder escuchar a los talentos, ya sean nicaragüenses, ya sean españoles, salvadoreños o de otras nacionalidades que nos visiten, pues podríamos tener y rescatar, digamos, algunos otros talentos más. En realidad me ha pedido el Nobel escritor nicaragüense Ulises Juárez Polanco llevar a cabo este conversatorio. Me pareció de lo más acertado, y cuando él me escribió, yo inmediatamente respondí que esta universidad tenía las puertas abiertas para recibir a este grupo de jóvenes, para que nos vengan a exponer su creación titulada Poesía ante la incertidumbre. Y es que verdaderamente vivimos una incertidumbre permanente desde que nacemos hasta que morimos. La vida misma es una incertidumbre, y más aún modernamente todos los fenómenos, incluso la misma naturaleza, nos hace vivir en mayores incertidumbre ante fenómenos como el cambio climático y ante algunas otras cosas más. Y eso expresado de manera poética, porque ellos están abocados a expresarnos esa incertidumbre ante la vida cotidiana, ante el humanismo beligerante que deberíamos de tener todos. Entonces pienso que la universidad cumple con su cometido de cultivar más aún a la juventud y devolverle a la sociedad momentos especiales como este que vamos a tener el día de hoy. En realidad me decía Ulises que lo que quería era un conversatorio, exponer, digamos, los jóvenes poetas que me acompañan y luego tener una sesión de preguntas y respuestas. Por eso he pensado que es mejor hacer la presentación desde la mesa y no tener que estar levantándonos hacia el micrófono. En realidad no sé todavía, Ulises, cuál va a ser la secuencia de las presentaciones, pero sí, al finalizar me ha expresado que también vamos a tener a un joven nicaragüense, Mario Mars, amigo de Francisco Ruiz Udiel, un poeta muy joven que desgraciadamente se marchó de nuestro lado el año pasado para poder hacer algo en su honor, algo en homenaje a ese joven talentoso nicaragüense que nos ha dejado, como lo he dicho anteriormente, y va a leer algunas poesías de Francisco Ruiz Udiel. Yo quisiera entonces que por favor Ulises me presida para me continúe, digamos, con la presentación, para que él me presente a los poetas que me acompañan, una poeta española, dos poetas españolas y el nicaragüense que leerá la poesía de Francisco Ruiz Udiel. Muchísimas gracias, sean todos bienvenidos y disfruten de esta mañana de poesía, que sin duda alguna va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Buenos días a todos. En principio agradecer a la UCC, a su rectora y a todo el equipo de trabajo por recibirnos el día de hoy, a LINS y a LINS Filial León por también agasajarnos en esta visita, a todos los estudiantes que están aquí con nosotros y especialmente a todos los poetas, a todas las poetas y escritoras que están aquí presentes en León en el encuentro de escritoras. En principio a Villaluz Meneses, que es la presidenta del Centro Nicaragüense de Escritores, y a una gran amiga que estoy conociendo físicamente hasta hoy, a la hondureña Ellen Umaña, crítica y gran conocedora de la poesía centroamericana.
En nombre de Leteo Ediciones queremos agradecerle por estar aquí con nosotros en la segunda presentación de Poesía ante la incertidumbre, que es un proyecto de 8 poetas jóvenes españoles y latinoamericanos que proponen que la poesía debe mostrar la sensibilidad de nuestro tiempo, un tiempo lleno de incertidumbre sobre el que la poesía puede seguir arrojando un poco de luz si es que los poetas así lo quieren. No voy a entrar en detalles al manifiesto que sirve de prólogo a esta antología. Eso va a ser parte del conversatorio que vamos a tener posterior a una breve lectura de poesía. Si vamos a hablar de poesía, lo obvio es que primero escuchemos un poco de poesía de los poetas. En este caso nos acompañan Daniel Rodríguez Moya. Él es granadino, pero no de Nicaragua, sino de España, nacido en 1976. Ha publicado los poemarios Oficina de Sujetos Perdidos en el 2001, El Nuevo Ahora 2002 y Cambio de Planes en el 2008. De su obra crítica y de investigación literaria destaca el volumen La Poesía del Siglo XX en Nicaragua, que fue publicado en Visor el año pasado. Ha sido galardonado con el Premio Federico García Lorca de Poesía y el Premio Vicente Núñez. Desde 2004 codirige el Festival Internacional de Poesía de Granada, España. Raquel Lanceros, Jerez de la Frontera, Cádiz, España, 1973. Es autora de diferentes libros de poesía, entre los que destacan Leyendas del Promontorio en el 2005, Diario de un Destello 2006, La Acacia Roja 2008, Los Ojos de la Niebla 2008 y Croniria 2009. Ha sido galardonada con un accésit del Premio Donais, con el Premio Unicaja de Poesía y el Premio Antonio Machado en Baeza. Otro de los poetas incluidos, que en este caso es el único poeta incluido por Nicaragua, es Francisco Ruiz Udiel. Francisco nació en Estelí en 1977, murió en Managua en 2010 y fue autor de los poemarios Alguien me ve llorar en un sueño 2005 y Memorias del Agua 2011. Obtuvo en 2005 el Premio Internacional de Poesía Joven Ernesto Cardenal. Dado a la ausencia física de Francisco, está con nosotros otro poeta nicaragüense joven, gran poeta con mucho futuro, Mario Martz, nacido en León en 1988 y autor premiado en la convocatoria del Centro Nicaragüense de Escritores del año pasado con su poemario Viaje al Reino de los Chistes. El libro que estamos presentando hoy ya ha sido presentado simultáneamente en varios países. En España, la edición madre de Visor, después salió simultáneamente en Colombia, en Ícono, en El Salvador, con ADPI, México, Círculo de Poesía, y ahora en Nicaragua, en lo que podemos calificar, sin falta de humildad, como el mayor proyecto editorial que se ha realizado en los últimos años para un libro de poesía en lengua española, con más de 10.000 ejemplares que ya están circulando y a los que se les va a sumar en septiembre 3 nuevas ediciones. Se suma la edición chilena en Trice, la peruana en Mesa Redonda y en Argentina con Isuri Porfiado, donde también se van a incorporar nuevos 4 autores para un total de 12, y siempre con la intención que este sea un proyecto orgánico que vaya creciendo. Para hablar un poco brevemente de Leteo, Leteo Ediciones fue creado en 2005 por Francisco Ruiz Udiel y mi persona, a raíz de un primer libro que fue Retrato de Poeta con Joven Errante, que en su momento fue la primera antología de la generación poética del 2000, llamada por Gioconda Belli como Generación del Desasosiego, o por la crítica ruso-nicaragüense Elena Ramos como la Generación de la Voluntad. Fue creada porque Francisco y yo creíamos que como generación cada uno tenía derecho a seguir su propio camino, pero que además de escribir, nosotros teníamos la intención de crear un espacio donde podíamos formarnos, y en este caso decidimos optar por un modesto sello editorial. Es decir, que nuestra visión como creadores no era únicamente crear, sino también crear el espacio para que otros pudieran crear. Ya hemos publicado algunos autores jóvenes nicaragüenses como Misael Duarte, Víctor Ruiz, Arquímedes González, así como 2 antologías poéticas de nuestra generación, y hemos intercalado también con
con publicaciones de autores ya reconocidos como Sergio Ramírez y Claribel Alegría, en este caso porque consideramos que deben ser conocidos por los jóvenes y especialmente por los nuevos creadores. Esta antología que presentamos ahora es otra prueba más de lo que queremos hacer. Para hacer el comercial, el libro se está vendiendo fuera a un precio especial, debajo de lo que se está vendiendo en librerías, de 100 córdobas únicamente. Ahora doy espacio para que Daniel, Raquel y Mario lean un poco de poesía y luego entramos a platicar un poco sobre poesía y el proyecto en sí. Buenos días y muchísimas gracias de todo a la UCC de aquí de León por acoger esta mañana esta presentación de la antología Poesía ante la incertidumbre. Muchísimas gracias, por supuesto, a Ulises Juárez por creer en este proyecto, por darle acogida en esta editorial en Leteo y por supuesto a ustedes por decidir venir esta mañana a escuchar un poco de poesía. Vamos a empezar, como decía Ulises, vamos a leer algunos poemas de los que están incluidos en esta antología para luego posteriormente hablar un poco de cuál fue el proceso de creación de la antología y sobre todo qué defendemos desde la antología, porque en este sentido no se trata de un libro más que presenta unos poemas. Queremos presentar una postura ética de la que hablaremos después con este libro y yo voy a comenzar leyendo un poema que bueno, antes cuando me presentaba Ulises decía de Granada, España, para evitar la confusión, pero en mi caso esa confusión se da en muchas ocasiones, entre Granada, España y Granada, Nicaragua. Yo llevo viniendo a Nicaragua desde hace 6 años y para mí Nicaragua ya forma parte de mi vida y por lo tanto de mi poesía también. Y en algo se nota, ¿no? esa presencia nicaragüense. Este poema se titula Guardado en los bolsillos. Te dije que el océano es un minuto azul sobre una eternidad, un lento respirar, una brecha en el tiempo del que espera. Aún llevo en los bolsillos un fragmento de abrazo y de silencio, una voz que es tu nombre, un puñado de arena que escapa entre los dedos. Te dije que el invierno es un camino blanco y un andar en luz tibia, los rumores de un puerto, el viajero que aguarda las llamadas. Aún llevo en los bolsillos el sabor de los mangos y el jocote, la mirada de un niño, un temblor como un beso, un billete de vuelta. Buenos días. A mi vez quisiera reiterar las gracias a la UCC por cedernos tan amablemente este espacio, a la doctora doña Luisa de Lugo, a nuestro querido editor Ulises Juárez, a mis compañeros y a todos ustedes, porque también me han comentado que la gran mayoría de los estudiantes aquí presentes cursan carreras como contaduría, administración de empresas, diferentes carreras de ciencias, es decir, que no son estudiantes de letras, lo cual nos llena aún más de alegría. Y para mí estar en León es especialmente simbólico porque mis padres viven en León, España. Quería comenzar compartiendo con ustedes un poema que se titula Invocación y que es una especie de oración o de plegaria o de súplica o de ruego para que el tiempo sea misericordia y no nos transforme en algo demasiado alejado de lo que un día soñamos. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida, crea yo siempre en las 1000 infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena,
tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua, que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Buenos días. Gracias a Ulises, a Daniel, a Raquel por habernos invitado a acompañarlos acá a esta presentación en León. La verdad que yo siempre me siento a veces un extranjero en mi propia ciudad. Yo nací aquí, viví hasta los 18 años, pero me trasladé a Managua. Y siempre que regreso es algo fantástico, y regresar a León con estos amigos es doblemente fantástico. Y leer ahora la poesía de Francisco, pues creo que lo mejor que puedo decir es que voy a tratar de invocar a Francisco a través de sus poemas. Espero no cometer errores, y si los hay, pues que Francisco sea el juez más allá. Este poema se titula ¿En qué lugar bordará su vestido? Y pertenece al libro Memoria del Agua, el segundo libro de poemas de Francisco que se publicó este año. ¿En qué lugar bordará su vestido la muchacha que soñaba con jarrones verdes, su amargura deshecha en la escritura? ¿Dónde y junto a qué árbol amarra su sombra? Ay, animal de cada uno en la sangre del otro, gota de soledad, hoja cetrina que guardaba como escapulario en sus cabellos, la historia, los desamores náufragos en sus ojos. ¿Cuál era su nombre asido a la hierba? ¿Qué sustancia disuelta creció en la tempestad del arco? ¿Cómo se hacía llamar la muchacha que caminó junto a mí con el semblante absorto, callando, ahora sé, la lluvia tras sus párpados? ¿Cómo se hacía llamar la que se olvidó de sí, la huella desprendida, cigarra enmudecida? Yo, que aprendí a guardar sus dolores, no pude despertarla de su tiniebla, por temor, por no saber que era mi nombre lo que buscaba. Y llegué a escuchar la huida del ciervo, el vaso roto y la llama que va quemando el paso de las flores secas. De ella solo me queda la cicatriz del agua, la columna de cera y un olor que adormece junto a las limonarias. Durante mucho tiempo quise escribir un poema sobre un tema que me preocupó siempre mucho, y que es una de las grandes vergüenzas que tiene mi país, que tiene nuestro país, España. Esa migración continua de migrantes que vienen del sur de África, que vienen del continente africano hacia Europa, intentan alcanzar ese sueño, el sueño europeo, y muchos de ellos quedan en el camino, allí en el estrecho de Gibraltar, en el mar. Aparecen los cadáveres flotando en las playas donde los turistas están pasando sus vacaciones. Nunca fui capaz de escribir ese poema sobre ese drama, pero conocí otro drama que me sirvió para contar esa misma historia, y que para ustedes es mucho más cercana. Existe un tren que conocen todos que cruza México y le llaman La Bestia, y va cargado de migrantes centroamericanos, sobre todo, que intentan alcanzar el sueño americano. Y así titulé este poema, que se llama La Bestia, y lo subtitulé como homenaje a mi queridísima Claribel Alegría, The American Way of Death. Y dice así: tan filoso es el viento que provoca la marcha de la herrumbre sobre largos raíles, travesaños del óxido, y qué difícil es ignorar el cansancio, mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo,
sobre el Chiapas Mayat que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren, agarrados al tren todos buscan llegar a una frontera, a un norte que a menudo se distancia, a un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores, una larga y azul que brilla como un río, que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós, espérenme, es posible que un día me encarame a un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, un corazón de tierra que late acelerado. La gente congregada muy cerca de la vía con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla como si fueran fiestas patronales, esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo, montar sobre la bestia en el tren de la muerte o esperar escondidos adelante en los cañaverales con un rumor inquieto y esquivar a la migra para poder entrar en la parte delgada de los porcentajes, en el 4% que aseguran llega al fin del trayecto, más o menos con fuerza para cruzar un río. Después habrá silencio durante todo el día, un silencio asfixiante como un arco tensado que no escogió Diana, y una tristeza de funeral sin cuerpo y paz de cementerio. Es mejor no pensar en las mutilaciones, en la muerte segura que hay detrás de un despiste, o en los rostros tatuados que, igual que los jaguares, amenazan, aprovechan la noche y sus fantasmas, y ya todo es dolor y más tragedia. Muchos cuentan historias de los que no llegaron, de los que no volvieron, pero no hay deserciones. No existe un precio alto si al final del camino se alcanza la promesa de un futuro mejor. Aunque haya que bajar a todos los infiernos, merecerá la pena. Es tan lenta la noche mexicana. Bajo la luna inquieta, una herida de hierra y de listones traza un perfil oscuro, un reguero de sangre que seguir. El olor de la lluvia sobre la tierra seca se corrompe mezclado con sudor y gasóleo. Es agua que no limpia, que no calma la sed, que sucia se derrama entre las grietas de la vieja máquina, una oscura metáfora del animal dormido. Con el amanecer llega el aviso, hay que saltar a un lado, la última estación ya queda cerca, escrito en un cartel, Nuevo Laredo, lugar por explorar, pero no queda tiempo. El coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control, la Border Patrol, los perros, helicópteros, aquello tan brillante San Antonio, el sol de la injusticia que percute las sienes. Sopla el viento filoso en la frontera y otro tren deja atrás el río Suchiate, los niños, las maquilas, la arena de un reloj que se hace barro. Transitan los vagones por los campos donde explotan las más extrañas flores. Pasan noches y días como sogas del tiempo en marcha circular. Cada milla ganada a los raíles aleja en la llanura otra estación del sur. Marcha lenta la máquina, con racimos de hombres a sus lados. El humo del gasóleo difumina el perfil que se pierde a lo lejos. Ha pasado la bestia, camino a la frontera. Avanza hacia el norte, el viejo traqueteo de un tren de mercancías. Hace unos años me pidieron para una antología poética en Málaga, en España, un poema que debía versar sobre el beso, que aunque parezca un tema sencillo de abordar, porque es evidentemente trascendente, también es muy manido, lleno de clichés y de palabras gastadas. Así que después de mucho reflexionar, les voy a compartir lo que surgió con aquel pie forzado del encargo. Entonces me besaste. Por celebrar el cuerpo, tan hecho de presente, por estirar sus márgenes y unirlos al círculo infinito de la savia, nos buscamos a tientas los contornos, para fundir la piel deshabitada con el rumor sagrado de la vida. Tú me miras colmado de cuanto forja el goce, volcándome la sangre hacia el origen y las ganas tomadas hasta el fondo. No existe conjunción más verdadera ni mayor claridad en la sustancia de que estamos creados.
esta fusión bendita, hecha de entrañas, la arteria permanente de la estirpe. Solo quien ha besado sabe que es inmortal. Este poema se titula Cada 4 años nace una poeta suicida, a Sexton Platt y Pizarnik, nacidas en 1928, 1932 y 1936. Cada 4 años la muerte abre la llave del gas de una cocina, se fuma un cigarrillo en el sofá y espera. Otras veces enciende el motor de un automóvil dentro del garaje y canta Chair in the Sky. Un poco de jazz no despertará las muñecas recién maquilladas, piensa. Cada 4 años la muerte toma anfetaminas para adelgazar, pero se le pasa un poco la mano y ya no despierta. No se pone triste, ni alegre, ni neurótica, no. Pero cada 4 años la muerte amanece lúgubre y observa la tarde roja desde una ventana. Alguien trata de invocarme, dice, y cierra amargamente los ojos. A mí me da pesar, no sé. Es como si ella quisiera decirnos o contarnos algo desde su delgado rostro blanco, como si estuviera cansada de estrangular mujeres. Yo la conozco muy poco, pero me consta, aborrece su funéreo oficio. Últimamente la han visto respirar cierto aire suicida. Cada 4 años a la muerte se le irritan los ojos. Sabemos que ha llorado, lo sabemos, pero callamos. Sabemos también que busca algún vientre, y como ella no tiene el privilegio de la carne materna, aferra entonces sus fríos y delgados dedos en el primer ombligo que encuentra. Por eso, cada 4 años algunas niñas ya vienen muertas. Este otro poema se titula Cambio de planes. No sirven los pronósticos pactados si al abrir la maleta encuentran mucho menos equipaje, un hueco inesperado que lleva a deshacer un libro casi escrito, a firmar un final que inicie un nuevo párrafo, a tener la certeza de que es hora de la huida adelante y de un cambio de planes. Los días se suceden como alondras y de pronto un disparo destroza esa cadencia. Lo sabe en su rumor el viento de la tarde. Hay un lago que puede reflejar la angustia y la esperanza de su orilla, del que todo ha perdido, del que todo lo espera. Decía Rilke que la patria de todos los seres humanos se encuentra radicada en la infancia, y tanto es así que yo creo que a ella nos remitimos una y otra vez buscando el paraíso. El mío se desarrolló en los veranos en una pequeña aldea del noroeste de España, colindando con Galicia y Portugal. Y yo solía acompañar a mi abuela al cementerio y veía allí una lápida real cuyo epitafio me ha servido para titular este poema. Se trataba de una maestra. A mí me llamaba especialmente la atención la cercanía que existía entre las fechas de nacimiento y de defunción. Más tarde, mis mayores me informaron que esta mujer, en un lugar perdido en los años 40, que siguieron a la Guerra Civil Española y fueron años de especial crudeza y negrura, leía a Dante. Así que me permití cambiarle el nombre como única licencia poética y rebautizarla Beatriz, además de añadir en el poema los versos del primer y el último verso de la Divina Comedia. Y esta es su historia. Beatriz Orieta, maestra nacional, 1919-1945. Los niños corren y saltan a la comba. Beatriz Orieta pasea junto a Dante
sorteando los pupitres en medio del camino de la vida. Tiene litros de frío mojándole la espalda. Apenas pueden nada contra él los míseros tizones del brasero oxidado. Entran al aula los gritos infantiles, huelen a tos y a hambre. Beatriz Orieta casi no contiene las ganas de llorar y mira las caritas sucias afanándose en recordar las tildes de las palabras llanas. Prosigue Dante todo el día musitando en el oído de Beatriz Orieta, amor que mueve el sol y las estrellas. Ella siente de veras que otro mundo la mira al lado de este mundo gris y parco. Contra el lejano sol del lejano crepúsculo, dos amantes se miran a los ojos. Beatriz Orieta está apoyada en su hombro. Los álamos susurran las palabras de Dante. Los amantes son túneles de luz a través de la niebla. Los besos, amapolas de un cuadro de Van Gogh. Pasa el invierno lento, como pasa un poema. Pasan el frío andrajoso, la fiebre y el esputo y toman posesión del blanco cuerpo, igual que unas hormigas invadiendo esas migas de pan abandonadas. 60 años después, entre las ruinas verdes, leo un descanse en paz envejecido sobre la tumba de Beatriz Orieta. El silencio es de mármol. El silencio es la respuesta de todas las preguntas. Unos metros más lejos, hace solo 2 años, yace también el hombre que, apoyado en el hombro de Beatriz Orieta, dibujó un corazón sobre un tiempo de hiel. ¿Qué más puedo decir? Que la vida separa a los amantes, ya lo dijo Prévert, pero a veces la muerte vuelve a acercar los labios de los que un día se amaron. Este poema se titula El poeta y los signos y está en el libro Memorias del agua. Para quienes ya tienen el libro, la antología, la página y quieren seguir, es página 88. A Álvaro Urtecho. Uno deja de reconocer al hombre en las palabras, aquellas palabras que un día se levantaron tras el peso de las piedras. Las palabras desprenden signos que el hombre cierne sobre la persistente luz, sobre la melodía que desierta en la hierba. El olvido se filtra en cada signo, y ese balbuceo final, inaudible para todos, son palabras que el hombre devuelve al mundo, palabras que le fueron dadas al nacer, convertidas ya en puentes, cavernas, en hilos de arena y humo. Algún día las palabras volverán a ser hombres, otra vez puentes, huellas contra el temblor de la vida, túneles hacia la libertad. Bueno, yo voy a terminar con un poema que escribí después de otras muchas visitas a Nicaragua. La primera vez que vine me llevaron a donde llevan a todos los turistas en Managua, a la vieja Managua, a la ruina de la vieja Managua. Y luego descubrí que eran una ruina mucho más allá de una ciudad, eran algo más que las ruinas de una ciudad, eran las ruinas de un sueño. Y a partir de esta visita y de esta reflexión escribí un poema que titulé Managua, Plaza de la Revolución, que lleva una cita de Gioconda Belli, que dice: qué suerte la tuya de estar muerto, Carlos Fonseca, que la tierra te proteja y te ciegue. Y el poema dice así: se mira bello el cielo esta tarde de julio, no amenazan las nubes, no respeta la lluvia. La vieja catedral en pie como un milagro ya no sirve de fondo para los noticieros. Nadie lanza consignas, nadie eleva banderas. Los hombres que descansan bajo los chilamates, los niños que se acercan para pedir monedas,
el calor y los buses amarillos, el vendedor de fresco en la parada, los taxis sempiternos con paciencia de siglos, Managua sin canciones, sin himnos que ya son vencidas partituras de la historia. Pasa un carro a lo lejos y un parlante recuerda una gran bacanal de aniversario. Es mejor el silencio que los sueños que un día parecían posibles. Las palabras que pierden el calor y la vida no sirven esta tarde. Digo revolución y me responde, no fue más que un destello, una noche de fuego, tantos años de humo. Es muy probable que muchos de ustedes hayan sentido alguna vez esa amarga sensación de que en las cosas verdaderamente significativas, vitales, sustanciales de la vida, nuestras decisiones pesan muy poco. Si es el caso, para ustedes va dedicado este poema, para ustedes y todos los que alguna vez han sentido que no están al mando. A las órdenes del viento. Me habría gustado ser discípula de Ícaro. Hubiera sido hermoso festejar las bodas de Calixto y Melibea. Me habría gustado ser un hitita ante la reina Nefertari, el joven Werther en Río de Janeiro, la deslumbrante dama sevillana por la que don José rechazó a Carmen. Yo quisiera haber sido el huerto del poeta con su verde árbol y su pozo blanco, el inspector fiscal con el que conversara Mayakovsky. Me habría gustado amarte, te lo juro, solo que muchas veces la voluntad no basta. Despertar del agua. El agua ha sido cortada del río de este mundo. Jalal ad-Din Rumi. Como diáfanas cometas guiadas por el hilo de un ovillo, que al soltarlo deshace nuestra imagen, así quedarán las aves suspendidas en el aire cuando cruces la plaza y tus cabellos dibujen arabescos en mis labios. Después de este encuentro, el rumor de la catedral revelará los secretos que guardamos. Otros llegarán al lugar, preguntarán por nosotros. Allá dejaron escritos sus nombres, dirán luego, señalando un obelisco. Los mercaderes de espejos contarán la historia. Nosotros los vimos. Ella iba de negro, llevaba un rostro de lirios. Él fabricaba migajas de pan entre sus dedos. En este sitio de la plaza se eleva un hilo púrpura, un pez indio lo entrelaza, hidra de la penumbra. ¿Dónde se unirán los abrazos que hicieron falta? En este mismo lugar, donde los faros esparcen su neblina y donde las palabras rozan la aflicción del agua, en este mismo lugar volverá a repetirse nuestro amor. Para hablar un poco de lo que es el proyecto de Poesía en Incertidumbre, convendría entonces que tanto Raquel como Daniel hablen un poco del proyecto, qué es lo que proponen, y luego me gustaría que la dinámica fuera también con el público, que si tienen algún comentario, observación, incluso sugerencia, es más que bienvenido. Bueno, de un modo breve, quisiera decirles que el libro que hoy venimos a presentar para nosotros significa mucho más que un mero proyecto editorial, porque somos 8 poetas de diferentes países de habla hispana. No hemos querido diferenciar entre España, Latinoamérica, somos poetas en español, porque creo que fue Dámaso Alonso quien dijo una vez que nos separaba un mismo idioma.
y nosotros hemos llegado a la conclusión de que nos apetecería que nos uniera un mismo idioma. Con lo cual, el sentimiento humano que existe detrás de la antología es muy fuerte y muy poderoso, los lazos que estamos creando y el enriquecimiento mutuo con los viajes por los diferentes países en los que se ha publicado el libro. Como comentó antes nuestro editor Ulises, es un proyecto editorial creciente, se están sumando nuevos poetas de otros países, en el otoño será la Argentina, Chile, Perú, se va a hacer una reedición en España, puesto que sorpresivamente para nosotros ha sido un éxito de ventas allí, y pretende hermanar, además de... ¿Se oye mal? ¿Qué? Temblor. Ah, ¿sí? Siempre, por favor, un momento, calma. Siempre estamos aquí ante la incertidumbre de un temblor, ¿verdad? Pero por favor, estamos en un edificio bastante seguro y creo que son unas máquinas. Son unas máquinas que están trabajando fuera. No ha habido ningún movimiento especial de la tierra, así que continuemos, por favor, escuchando y gozando de esta presentación. Madre mía. Yo tengo que tomar un avión mañana. En fin, Granada en España también es una zona de mucha actividad sísmica. Entonces Dani está acostumbrado pero uno nunca se acostumbra. Bueno, esperemos que sean las máquinas. Y si no, estemos preparados para echar a correr. Bueno, brevemente, ya simplemente acabo eso, comentándoles que es un proyecto de hermanamiento de poetas unidos bajo una misma lengua y también bajo una visión coincidente en su práctica totalidad de la poesía como vehículo que puede servir para transmitir valores, para emocionar, para luchar de alguna forma contra la alienación a la que nos está sometiendo el sistema en todo el mundo últimamente y reivindicar el lado humano de las relaciones y de nosotros mismos. Solamente a apuntar al principio de la lectura, decía que esta antología no se trataba de una antología al uso en el sentido de bueno, una colección de poemas sin más para mostrar 8, 10, 12 estilos de escribir poesía, sino que tenía un componente ético importante. Ante nuestra sorpresa, como escritores de poesía, como poetas, llegamos cada uno de los que participamos a la conclusión y por suerte coincidimos un día en un bar de Madrid y pudimos charlar sobre esto y a partir de esa idea surgió la antología. Ante nuestra sorpresa, decía, la poesía contemporánea, lo que están escribiendo los jóvenes tanto en España como aquí en Nicaragua, como en El Salvador, como en el conjunto del idioma, se estaba alejando cada vez más del propio ser humano, de la realidad que nos ha tocado vivir. Son tiempos convulsos los que nos tocan vivir. Aquí en Nicaragua, en Europa, vivimos inmersos en eso que han llamado crisis económica y que no es una crisis económica, que es una crisis muchísimo mayor que la economía. La crisis económica es un síntoma de una crisis global de valores. Y sin embargo, los poetas, que siempre, en todas las épocas, han estado al frente de sus sociedades, en el sentido de que han sabido plantear cuáles son las preguntas de su sociedad, sin embargo, ahora, bajo nuestro criterio, le estaban dando la espalda a esa cuestión que era absolutamente necesaria, una de las obligaciones de la poesía. Entonces, nuestra propuesta, más que estética, porque si leéis el libro veréis, o ahora que nos habéis escuchado, que hay distintas sensibilidades estéticas, la propuesta es sin embargo, ofrecer esa... Esto sigue temblando, ¿no? Es la máquina, ¿no? Sí, sí. Sí, es una máquina que
estos días atrás hemos estado saliendo en prensa por motivos literarios, ¿no? No me gustaría aparecer por otros motivos. Bueno, y sencillamente ya termino para dar la palabra a vosotros. El propósito principal de esta antología es reivindicar el papel de la poesía como un comunicador de conciencia, comunicador de alma, y sobre todo que sea capaz de hacer que el lector, porque en definitiva si se escribe poesía y se plasma y se escribe en un libro, no es para otra cosa que para que exista ese acto de comunicación con el lector, sea capaz de emocionar. Ese es el objetivo principal del libro Poesía ante la incertidumbre. Y ahora os cedemos la palabra para cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengáis acerca de esto o cualquier otro tema. ¿Algún comentario? Mírenos. Yo soy de la generación que se conoció como la generación comprometida, y en la revolución recuerdo que Ernesto Cardenal, como ministro de Cultura, pues se encontró ante el desafío de democratizar la literatura. Era relativamente fácil democratizarla por las artes, porque ya sabemos que hay gente que toca instrumentos musicales al oído, pues el baile, si tenés algún sentido del ritmo también, se hubiese dicho la danza es primigenia en la humanidad. Pueden haber también, conocemos la pintura primitivista, pero escribir tiene el gran desafío primero saber leer, y eso se dio en un país con más de la mitad de la población analfabeta. De tal manera que Ernesto, de cara a esa realidad, fue que promovió lo que se conoció poesía conversacional o interiorista, como se quiere llamar en Nicaragua, que tampoco no era nada nuevo, pues, digamos, era una corriente que venía desde de la escuela norteamericana de Puerto, etc. Sin embargo, fue fortísimamente criticado. Eran todos los temores que se dan en un proceso de cambio. Se atacó y se vislumbró un posible regreso al realismo socialista. Se le atacó porque por vanidad, por posible vanidad personal de querer reproducir estos cardenales. En ese sentido, yo creo que cuenta Cardenal debe ser el primero alegre, pues, porque la aparición de esa filosofía que ustedes con la que acompañan esta obra, ¿verdad? Esta poesía, para ser entendido, para establecer un puente de comunicación. Y sobre todo, yo quiero felicitarlos como jóvenes, porque en realidad les falta la crisis. ¿Ves? Hay como una evasión o como una negación, porque también da miedo la crisis, indudablemente, es lógico el título que ustedes le pusieron. Solo tengo una duda, y es más, y me perdone Francisco que lo dice tanto, pero no le perdonamos que se haya ido, ¿verdad? Que una pregunta de ustedes, y también para estimular un poco el conversatorio con el público. ¿No sienten ustedes que Francisco sucumbió a la incertidumbre y quedó incluido en la antología? No sé qué te dice. ¿Hubo mucho amor? Primero, Guidalú, muchísimas gracias, la verdad, por haber venido. Para mí personalmente es un gusto tenerte a ti. Yo que he estudiado tu poesía, y bien lo sabes. Has citado a Ernesto Cardenal y por supuesto un referente, y ese trabajo maravilloso que hizo con los talleres de poesía, con sus famosas 7 reglas para escribir poesía, independientemente de que hubiera adoctrinamiento o no lo hubiera, que bueno, pues, has citado todo proceso revolucionario, hay errores, hay aciertos, pero para mí, sin duda, uno de los grandes aciertos de la Revolución Sandinista fue ese, junto con la cruzada de alfabetización nacional que llevó a cabo su hermano Fernando, y se consiguió algo grandioso, y es que campesinos, es que zapateros, es que artesanos se interesaran por la poesía, y hoy queda una herencia de eso. Yo no tengo ninguna duda de que cuando voy al Festival de Poesía de Granada, de aquí de Nicaragua, y veo las plazas llenas, algo se le debe, creo yo, a aquel bello sueño, y que tuvo sus frutos. Algunos de los poemas más bellos que yo he leído aquí en Nicaragua pertenecen a los talleristas, que se le llamó, ¿no? A campesinos. Yo no recuerdo de memoria unos versos maravillosos que además los reseñé en la antología de poesía nicaragüense del siglo XX, que pertenecían a
a un tallerista, que te lo diría de memoria, pero es que no lo tengo muy mala memoria, no lo recuerdo, pero creo que son uno de los versos más bellos que se ha escrito en poesía en Nicaragua. Respecto a Fran, a mí me resulta muy complicado venir a Nicaragua y saber que Fran no está, porque Fran sobre todo fue un grandísimo amigo mío. Sucumbió ante la incertidumbre, sucumbió ante muchas cosas, no lo sé, yo he llegado a odiar a Fran los primeros días cuando dijo que se iba y se fue. Es que me resulta muy difícil realmente hablarte de él, y porque una persona decide dejar de vivir. Sí, incertidumbre ante todo, y no supo llevarlo, no sé, es que realmente me resulta complicado. Sí te puedo contar que él fue uno de los participantes, porque este proyecto lo llevamos a cabo a través de, claro, cada uno vivíamos en un país distinto y nos reuníamos para ponernos en común y demás a través de internet, por Skype, charlábamos, y te aseguro que Fran era de los más entusiastas, de los que más carne echó al asador, de los más comprometidos con el proyecto. Te lo puede contar Raquel también, que participó en todas las reuniones y que no podíamos imaginarnos. A mí la noticia, que además me la dio alguien que está aquí presente, Elena Salamanca, escritora salvadoreña que se encuentra aquí con nosotros, y yo no me lo podía creer. Yo creía que era una broma del 1 de enero. Levanté por la mañana del 1 de enero y Elena Salamanca me dijo: ¿has mirado el Facebook de Ulises? Y yo creía que era una broma, y llamé a Fran porque habíamos quedado para el 2 de enero para volver a charlar por Skype él y yo, y no sé, la incertidumbre, pues sí, la incertidumbre ante no ser capaz de afrontar la vida, que al final es lo único que tenemos, ¿no? Pero es la presencia que más se echa en falta, y nosotros ayer se lo decía a Raquel en el INCH de Managua cuando presentábamos la antología, la sensación de tener, de mirar a un lado y saber que ahí tenía que estar Fran. En esa presentación de ayer, en esta de hoy, tenía que estar Fran, y muy jodido pues dijo que no iba a estar, y no quiso estar. Si se me permite, quisiera hacer un pequeño inciso sobre la primera parte de su aportación. Simplemente un matiz. Todos estos proyectos digamos, de acercar la literatura y hacerla accesible, que ha habido muchos y muy llenos de buena voluntad. También, por ejemplo, en España, Lorca, en los años 30, con su barraca, iba a los pueblos, y son referentes absolutamente admirables. Lo que nosotros sí que estamos todos unidos es en el afán de no hipotecar ni un ápice de calidad literaria, estética, de profundidad de pensamiento, en aras de una democratización, es decir, poesía clara sí, pero pensamiento hondo también. ¿Otro comentario? Yo quiero conocer qué reacciones ha habido, porque en El Salvador no se ha establecido, por ejemplo, algún diálogo alrededor de la antología, porque de hecho se va a presentar hasta agosto, creemos. Pero con la presentación en México creo que ya fue, y en España y ahora en Nicaragua, en Colombia. ¿Qué reacciones ha habido alrededor de la antología? Porque de hecho hace mucho tiempo yo no leí un manifiesto, por ejemplo, y luego se llama Defensa. Entonces, cuando lo vi por primera vez en internet, yo pensé en algún, ¿cómo se llama? Defensa. La defensa yo la vinculo mucho a la parcialidad, a la militaridad, a los combates. Yo dije, ¿qué enemigos invisibles estarán por aquí? Pero ya luego fui leyendo y comprendí un poco, pero me gustaría saber qué reacciones ha habido. Quiero hacer un comentario rápido. De hecho, la respuesta que ha habido motivó a que los muchachos de la antología recientemente publicaran una defensa de la defensa. Eso no le he leído. La poesía, que está en una más reciente de Caracas. Sí, bueno, nosotros le agradecemos mucho a José Emilio Pacheco, imagínense, bueno, como a Juan Manuel Roca, a Marco Antonio Campos, a Claribel Alegría, a Luis García Montero, diferentes personalidades muy
reconocidas en el mundo de la poesía que sí que nos han dado su apoyo. De todas formas, es cierto que a veces las palabras son formas de comunicarse y a veces son diques pesados, y podríamos entrar en discusiones terminológicas por la elección de palabras. De hecho, nos costó muchas horas de Skype y acostarnos a los españoles particularmente a altas horas de la madrugada para coincidir en el horario, para elegir la palabra. Es cierto que defensa tiene razón, que puede aludir evidentemente a un ataque, pero nosotros no nos sentimos atacados. Cuando estábamos decidiendo la palabra defensa de la poesía, estábamos pensando más en positivo, en potenciarla, en reivindicarla, en vertebrarla, más que en defenderla de ningún posible ataque. Sí que es cierto que nosotros hemos notado, y esto ya es un conocimiento empírico, que en muchos recitales de poesía o cuando hablamos con personas que no pertenecen al mundo poético pero que tienen más sensibilidad artística desarrollada, es bastante frecuente, no sé en América Latina hasta qué punto, en Colombia me decían que también la semana pasada, pero en España sí que hay mucha gente que es muy lectora y sin embargo dice: yo poesía no, porque no la entiendo, porque... Entonces, este fenómeno es el que a nosotros nos inquietó y nos hizo entonar el mea culpa en primera persona del plural, y queremos que ese mea culpa sea colectivo, porque sin duda algún tipo de responsabilidad nos pertenece a los poetas cuando mucha gente que tiene la sensibilidad sobradamente demostrada y que le gusta el arte y que disfruta de la poesía en particular, afirma que la poesía de hoy no la entiende. Entonces eso fue un poco el punto de inflexión sobre el que empezamos un poco a urdir cuáles podían ser las posibles causas, qué se podía hacer. Somos conscientes de que nosotros no podemos arreglar nada, pero sí que a lo mejor llamar la atención sobre este hecho y plantear preguntas que pueden ser respondidas por otros poetas que se quieran adherir y que quieran reflexionar sobre la propia génesis poética y qué está fallando en la transmisión. Solo añadir un ejemplo que hemos puesto muchas veces en conversatorio, cuando hemos charlado sobre este asunto, es que cualquier persona que va a una película, al cine, y la película no le gusta, y sale del cine y dice: joder, qué malo era el director, qué mala era la película. Sin embargo, cuando leen un poema y no lo entienden, no dicen qué malo era el poeta, sino qué tonto soy yo que no lo entiendo, ¿no? La poesía se ha intelectualizado demasiado, y al final los poetas han empezado a escribir poesía para poetas, y eso es bajo nuestro juicio un error grande. No quiere decir que no esté bien que haya poetas que sean más intelectuales, que sean más críticos, que sean más oscuros, está bien, y el lenguaje avanza y esas cosas, pero si todo eso y la poesía camina hacia esos derroteros, al final nos quedamos sin lectores. Yo creo que es una cuestión de supervivencia. Los poetas queremos que nos lean, si no es que no tiene sentido. Y si la poesía sigue por ese camino de volver a subir a sus torres de marfil, nos vamos a quedar sin lectores. Vayan a cualquier librería a ver la sección de poesía, cuántos libros tiene. La librería que tiene sección de poesía. Algo de culpa tenemos nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros me refiero al colectivo de poetas. No sé, por ejemplo, Vidaluz, que está aquí, charlaba antes, ¿qué opinión tiene sobre esto? ¿No? Si aquí en Nicaragua tiene esa percepción también de que los poetas en general, como colectivo, han escrito también mucho para los propios poetas, ¿no? Claro, es un problema internacional, porque también el Centro Nicaragüense de Escritores tiene su programa editorial, y ahorita que asumimos la nueva junta directiva este año, revisamos la política editorial porque no queremos tener libros empoderados. Y ya venía, y estamos respetando una disposición de la directiva anterior, que los tirajes de libros de poesía los hacemos menores, de 500 ejemplares, donde la narrativa más porque la gente debe terminar. Eso es una cosa absolutamente clara. A mí, la verdad es que me gustaría escuchar la voz de alguno de vosotros que sois estudiantes de mercadería, como decía, de contaduría, en fin, de contaduría, quería decir, perdón. En fin, de esas disciplinas que poco o nada tienen que ver en principio con la literatura. ¿Qué percepción tenéis de la poesía? Si normalmente leéis poesía o si tenéis esta percepción de que la poesía es un género como que
que no va con vosotros, que no... No sé, la verdad que me gustaría... El argumento de antes de una disciplina números, ¿te quiero comentar? Pero podría ser después de... Vamos a ver si un estudiante quiere comentar algo. Mientras escogen cuál de las tantas preguntas que tienen, van a hacer, vamos a dar la palabra a la cuenta. Gracias. Soy de Honduras y escuchándoles y leyendo algunos versos de un ejemplar que está por aquí, no puedo decir más que celebrar lo que han escrito. Es el planteamiento del manifiesto que capto. Creo que hay mucha coincidencia en los jóvenes, por lo menos de mi país, los jóvenes y las jóvenes. No sé si hay incluidas en la presentación en Honduras. En todo caso, podríamos colaborar. Yo vivo en Tegucigalpa y trabajo en la Universidad Autónoma. No puedo hablar por Helen, pero bueno, Helen Maya también trabaja en la U, en la región de San Pedro Sula, que son como las dos ciudades, ¿verdad?, más políticas y, bueno, en fin, por lo menos las dos ciudades, por si se decidiera. Por supuesto que también tienen que vencer ciertos miedos, que los vi muy organizados con este movimiento, ¿no? Posiblemente telúrico y que en la era de máquinas, pues allá hay cosas más peligrosas, vivimos bajo una dictadura. Fuera de Honduras dicen que todo está bien, pero no es cierto. Al día siguiente de que mataron a Facundo Cabral en Guatemala, nos mataron a un cantautor, supuestamente arrollado por un carro. La gente últimamente nos la está matando así, a la salida de los conciertos, a la salida de la lectura, pero bien. En fin, si vencen ese miedo, les invitamos y un poco se acostumbra a hacer allá las presentaciones 7 para comenzar a las 7:30, ahora se está convocando a las 6 precisamente por el miedo que hay, ¿verdad?, por la violencia, y la gente se va más temprano a sus casas porque de lo contrario es posible que no volvamos nunca a tu hogar. Entonces están invitados, me gustaría colaborarles porque la verdad van a darse cuenta de esa afinidad, aunque no haya... Sí han salido algunos manifiestos hay un grupo mayoritariamente que se llama Artistas en Resistencia, de todos los sectores artísticos, incluyendo los y las escritoras, y esa coincidencia, esa afinidad, ese estilo, ese no ceder espacio a perder lo ético, pero también lo estético, y querer esa comunicación y ese compromiso, ¿no? En fin, perfecto, me encanta, les felicito, lo celebro, todo lo que está planteado ahí. Me parece que también hay, no sé si uno más poeta de Colombia, quizá alguien, a mí me gustaría escucharlo, algún poema mientras obtengo el ejemplar, pero como para ver cómo anda el caso de Colombia. Y bueno, y por último, decirles que de verdad están generando impacto. Estaba leyendo en el diario lo que ha pasado, les estoy escuchando, y ojalá pudieran incorporar también gente del resto de Centroamérica para que bueno, esa comunicación que yo he planteado también, y otra gente que en los bares pueden salir y salen excelentes ideas, precisamente porque rompemos una serie de esquemas en la comunicación y nos estrechamos más, ¿no? Y bueno, que pudiera ahora en esta universidad salir esta idea de que se complete algo centroamericano. Bueno, yo solamente decirle que darle las gracias efusivas, y será para nosotros un placer visitar Honduras. El mes que viene, a finales de agosto, estaremos en San Salvador, y solamente decir que algo de bueno, algo de curativo, algo de sanador y de germinativo debe tener la poesía, la música, el arte en general, cuando todos los estados totalitarios coinciden en masacrar a los poetas y a los músicos y a los que propagan el latido de la tierra, por decirlo así. Nosotros en nuestro país también lo sufrimos, tenemos muchos poetas asesinados y exiliados en la reciente historia del siglo XX,
Y esta coincidencia a mí me hace pensar, porque si la poesía es minoritaria, lo cual es un hecho obvio y evidente y constatable, sin embargo, ¿por qué los poetas siempre les parecen tan peligrosos a los poderosos? Quisiera hacer una observación. Soy escritor y la poesía nicaragüense a través del día ha sido muy minuciosa y ha sido muy seria. Casualmente se consideraba Nicaragua como uno de los países de gran altura poética. ¿Por qué? Porque había una selección rigurosa y una cronología que se respetaba. Esa cronología estaba dirigida por los grandes poetas en este país, para mencionar, había unos 25 poetas. Cuando viene la revolución, aparecen los talleres con el exteriorismo de Cardenal, que no es de Cardenal, sino que lo viene trayendo presentado a Estados Unidos, de los picnics, etc. Entonces, se crea de la noche a la mañana 2.500 poetas. 2.500 poetas que cantaban que una ave iba en el cielo haciendo cuac, 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 y mientras estaba lavando los calzoncillos. Entonces, creó una gran confusión al mundo europeo, creyendo que Nicaragua esa era la manera de escribir poesía. Entonces, de los 1.500 poetas, yo creo que quedaron solo 2 o 3 después de esa gran partida que hubo, pues, nos cuenta que fue una farsa. Estaba muy bien, porque iba al lado de la revolución, que existieran estas cosas populares, pero también le estaba quitando credibilidad a la verdadera poesía nicaragüense, que es una poesía seria y una poesía difícil de adquirir y difícil digamos, de plasmar. Una de las antologías que mejor se ha hecho aquí fue la de Julio Valle Castillo, y la antología de Villaluz Meneses, donde contempla más de 65 poetas que quizás hace unos 10 años o 15 años atrás solían 25 poetas. Entonces ustedes pueden preguntar, pero ¿por qué no están incluidos 500 poetas? Porque hay un colador bien difícil. El colador es ese. Uno no puede andar escribiendo cualquier disparate, porque entonces ya no es poesía, pues yo le llamo poetastría, o poetastro. Entonces hay un resentimiento, pues, ¿y por qué vos que te crees mejor poeta que vos porque no es poeta? Pues hay esa tendencia. En Nicaragua las antologías poéticas que han habido varias, ¿cómo se llama? Han sido bastante viciadas. Porque si uno no le cae bien a un poeta, lo saca. Eso en Nicaragua y en todas partes del mundo. Entonces, hay un peligro de una escolaridad de la poesía. Han habido, como digo, Arellano, Cardenal, Julio Valle, digamos, las bases de estas antologías. Y después ha habido abuso. Gente que viene del extranjero, entonces mencionan 4 poetas, otros se resienten. Entonces dicen, bueno, pero son de la verdadera poesía nicaragüense. Entonces, simplemente un llamado a atención de que hay que tener mucho cuidado, porque no es que uno trata de que el poeta es burgués, porque el proletario sea burgués, no trata de eso ya. Se trata de que escribe un buen poema y sea un buen poeta. ¿Entiendes? ¿Cómo se sabe que es un buen poeta? Bueno, aquí en León, por ejemplo, hay 2 grupos de poetas, la fragua, el espejo, donde hay unos 5 o 8 poetas en cada lugar, y nos reunimos, y ahí se ve, y se critica, y dice, bueno, me parece que es un buen poema, un mal poema, y así se van formando los poetas. ¿Entiendes? Sí. Eso es todo lo que digo. Sí. Sí, no, yo le doy absolutamente la razón, y es más, nosotros estamos convencidos y abogamos a favor de la excelencia y del rigor frente a esa mera justaposición de palabras huecas en la que muchas veces la poesía se va convirtiendo. Y somos plenamente conscientes de que el único antólogo válido es el tiempo, y que se tardan muchos siglos en que nazca Quevedo o Velázquez. Eso es una verdad absoluta. La gran poesía es la que queda siempre.
pero eso no invalida que cualquier persona pueda ponerse a escribir un poema. Eso no es malo. Yo creo además que en el contexto además en el que se dio, este contexto del que usted habla, de los talleres, yo creo que fue muy positivo. O sea, la gran poesía nicaragüense no son los talleristas, eso está claro. Y todo el mundo que conoce la poesía nicaragüense sabe identificar quiénes son los grandes poetas, que arrancan en Rubén Darío, que tienen grandes nombres como Pablo Antonio Cuadra, como Carlos Martínez Rivas, como el propio Ernesto Cardenal, o al menos en alguna de su época, como Claribel Alegría, si la queremos incluir como poeta nicaragüense, la propia Vidaluz, que está aquí con nosotros. Todo el mundo sabe, y los lectores de poesía y que conocen la poesía nicaragüense saben identificar quiénes son esos grandes poetas. Y no creo que para nada haya hecho daño el hecho de que haya habido 2.500, 3.000, 5.000, 5 millones de habitantes que tiene Nicaragua, 5 millones de poetas. Para nada. O sea, yo creo que sirvió en una época además muy determinada para que mucha gente aprendiera a leer y a escribir. A mí me habría encantado aprender a leer con poemas, en lugar de con la cartilla Palau, con la que estudiábamos. Hizo mucho daño porque cuando antes de la revolución había dos movimientos poéticos, uno de León y uno de Jiménez. Los poetas de Jiménez son bien selectos y los poetas de la García. Y los poetas que estaban en León buscaban otra forma que ni siquiera estaba en esa cosa del expresionismo. Claro, cuando viene la gran avalancha no domesta, la poesía popular, todos estos grupos se callaron, no le hacían caso, volvieron a resucitar después de la revolución. Y ahora excelentes poetas como Lobo, para mencionar, Arroyo, etc., esta gente de la Pepe, donde hay una verdadera esencia poética de gran altura. Sí, pero vamos, bajo mi criterio, una cosa no quita la otra, ¿no? Que una cosa no quita la otra, creo yo, ¿no? Que existan grandísimos poetas en Jinotepe, en Chinandega, en Matagalpa, en cualquier parte. Pero es que hay una desviación, hay una falla ahí. En lo que se puede decir, la gran poesía nicaragüense hay una falla. Y es peligroso porque primero había que regresar a estas escuelas que están ahí. Entonces, ahí está el problema. Yo no digo que todo el mundo puede escribir poemas. Como poeta, un carpintero me dice, yo quiero ser poeta, porque quiero hacer un poema. Me lo enseñó. Pero si hay dos poetas carpinteros, no entre nada. Bueno, sí. Miren, yo no me quiero dar No, entiendo su criterio. Pero que sean buenos, que sean selectos, que traen la tradición de la poesía nicaragüense. Bueno, y los alumnos, nadie va a hacer ningún comentario. Bueno, la amiga de la tercera fila tenía un comentario. Sí, yo creo que y es que si los estudiantes gustan, creo que iba hacia eso la pregunta que hizo. Más de la poesía o de la narrativa, pues en realidad ellos gustan más de la narrativa. En Nicaragua, yo soy profesora de literatura, pero precisamente por eso ahora tenemos un proyecto con escritoras centroamericanas. Podemos ver, tenemos ahorita de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, y pensamos que más países se van a integrar en el futuro. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos principales es que los jóvenes tengan contacto directo con los poetas, para que así gusten más de la poesía. Ayer me expresaba un grupo de estudiantes que les gustaba la poesía. A partir de ahí, porque claro, intercambiaron con las jóvenes, les hicieron preguntas, y entonces no es lo mismo que ellos solo lean un libro de poesía a leer la interpretación, la entonación y aquel amor que el poeta que ha creado, ¿verdad? Y aquel espíritu que el escritor brinda a la persona que le gusta. Entonces pienso, felicito de paso a la UCC, ¿verdad?, porque dan estos espacios que son sumamente importantes, el contacto del escritor con el estudiante, para que el estudiante pueda gustar de la poesía y aprender.
Pero nosotros ayer estábamos platicando sobre, hacía una pregunta una profesora que cómo los estudiantes podían llegar a ser escritores o escribir, etc. Entonces yo creo que usar la palabra, tengo mucho miedo, usar la palabra difícil para expresar que una poesía tiene mayor calidad que otra, o que nos pongamos en ese debate, desmerita mucho el hecho poético, porque somos pueblos latinoamericanos que venimos de la fusión de dos cosmovisiones magníficas que se unieron y eso creó nuestros espíritus. Los nombres de nuestras plantas son poéticas, la forma de dar las direcciones, los nombres de las casas, las decoraciones de las casas, estamos ante hechos poéticos diariamente. Y decir que un poema tiene que ser difícil para ser bueno, o sea, que te rete demasiado el raciocinio, o que incluya palabras que no comprendas nunca, palabras en desuso, etc., no valida realmente la calidad poética, porque yo entiendo que el poema es un choco, es una especie de choque planetario, ¿verdad? O un agujero que te jala y llegas a tener cierta comunión con él. Evidentemente todos los hechos son subjetivos, a mí me puede gustar algún poeta que no le gustará a otro y eso no le va quitando mérito. Y también pensar que no todos pueden ser poetas, sucede mucho en El Salvador, pero yo creo que es un poco difícil decir quién va a ser poeta y quién no, porque además eso nos lleva a pensar que porque nosotros escribimos un par de palabras, nosotros somos superiores al que está a nuestro lado, y eso no tiene ninguna lógica. Es como que el científico pensara que es un problema tener un poeta a la par, que no tiene rigurosidad científica en su expresión. Yo creo que es un poco difícil este debate, me parece muy interesante y me estaba dando cierto miedo al final, pero yo creo que el hecho poético es tan emotivo que cuando uno se pone con esa rigurosidad de separarse, hay un grave error, porque eso es lo que nos está alejando precisamente como ser humano. ¿Quién le quiere hablar? Por cuestión de tiempo vamos a hacer un corte y el resto de la plática la trasladamos a Bridget. Ella pidió la palabra. Okay. Es que igual tengo tres preguntas, está como tres personas en cola. Pero sí, solamente sí. Ok, las tres últimas tres personas, sí, es que tenemos algún tipo de problema en este momento con los buses que llevan a los estudiantes. Entonces nosotros pedimos un poquito de comprensión en ese sentido. Pero sí, yo creo que ella quería hablar y, como dice Vida Luz, vamos a darle a tres últimas intervenciones. Y después vamos a pasar después al Mezzanini de la universidad y ahí vamos a compartir un pequeño refrigerio y entonces podemos seguir conversando. En este caso las tres intervenciones serían pero ella pidió Yo solo quiero, soy de Honduras y solo quiero contar brevemente lo que pasó después del golpe de Estado. En cantidad de gente que nunca había sido poeta se sintió tan golpeado por el golpe de Estado que empezó a escribir, empezó a publicar en las redes, dar cosas por la radio, por la televisión que quedaban en determinados programas, y yo me alegré mucho por una circunstancia. La gente estaba experimentando que lo que había pasado solo podía traducirse a través de la poesía, y no porque pretendieran ser grandes poetas o escritores, sino simplemente para dar salida a una cantidad de emociones y a un impacto de las circunstancias. Y entonces no van a ser grandes poetas, pero dejaron evidenciado algo importante: su amor a la palabra, su amor a la poesía, que tal vez no los va a hacer grandes poetas, pero en determinado momento los va a ir afinando en una sensibilidad hacia la palabra y a lo que el sentimiento expresa a través de la palabra. Entonces yo coincido con la comunidad de Salvador, porque creo que la poesía no es de élite, ni el arte. El arte está para ser compartido con toda la humanidad. Y poco a poco la gente va entrando en un amor a la belleza, en un sentido humanístico de ver la existencia. Gracias. Muchas gracias.
de ser un poco breve, soy periodista y guerrero de esta ciudad de León. Para mí me enorgullece que jóvenes, nicaragüenses, españoles, maestros, más que todo el libro está lindo, creo de algunos de los poemas que leyeron con un contenido sentimental precioso, se siente el alma. Yo quisiera, Daniel, dentro de esa poesía que leyó sobre la Catedral de Managua, me parece que el libro se llama Poesía de la incertidumbre. De la incertidumbre. Cuando van a escribir un libro que se llama El desencanto de Nicaragua, porque ahí creo que refleja, porque el pueblo de Nicaragua tenía una enorme ilusión, lo que es la revolución nicaragüense, porque era una revolución nicaragüense, iba a ser un prestigio y no lo fue. Yo creo que hoy debiéramos escribir los jóvenes nicaragüenses el desencanto de Nicaragua. Muchas gracias. Ya, por favor, la última intervención. Sí. Los poetas que tienen más experiencia, por alguna razón, así tiene que ser, pero no quiero ser absoluta, siempre se colocan a la cabeza, están en la punta de la lanza donde el resto observa y va encaminando su propia poesía. En Nicaragua hay mucha poesía joven, no tengo que hablar más de eso, que se ha hecho suficiente. Sin embargo, hay dos cosas que me preocupan. Se habló aquí hace un momento también de lo élite de la poesía. Si queremos engañarnos y decir que no lo es, lo mentimos descaradamente, porque fue, es y seguirá siendo. Tal es así que incluso de los talleres de poesía, al meternos aquí en el salón, hay instructores de los talleres de poesía. Y pese a que era masiva la participación de la población, no dejó de ser una poesía de élite. Esa categoría. Y digo de élite para especificar el término, ¿verdad? Porque puede ser que esté utilizándolo de una manera inapropiada. Ha sido leída, escuchada y entendida siempre por unos pocos. Leyendo lo que ustedes escribieron acerca de la defensa de la poesía, después de estas cosas, a mí me preocupa algo particular. Hablando de los jóvenes que van detrás de los poetas más viejos que escribir, solemos repetir, solemos dejarnos guiar, y eso provoca que haya, en mi opinión, de repente, una especie de caos, en el sentido de que la poesía joven no sabe hacia dónde dirigir su mirada, no sabe dónde está el centro, no sabe qué es lo que o no. Entonces, aquí se plantean cosas bastante ambiciosas, diría yo, sobre todo porque estamos tocando con algo muy sensible, como es la subjetividad de la poesía, el gusto en la poesía, que eso, es decir, ha habido corriente, ha habido escuelas, ha habido cantidad de cosas, están los que están y los que no están, los que te siguen y los que no te siguen. Y voy a poner un ejemplo particular, porque ustedes están planteando un proyecto en el sentido de esto nos parece que debe de ser, pero entiendo, ¿verdad? Y por eso hago la pregunta, que es desde la perspectiva de ustedes, yo que tenga que hacer el credo del resto de los poetas. Esperemos que sea así. Lo digo, perdón, lo digo precisamente a propósito de las palabras, del lenguaje y de lo que comunican, precisamente por el lenguaje y las palabras que están comunicando en el texto que ustedes están escribiendo. Entonces, y digo esto sobre las escuelas y sobre etcétera, porque yo siempre pienso en un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención. Antonio Machado, Amado Nervo y Darío, grandes amigos, tres poetas totalmente distintos, con voces totalmente diferentes. Muy mal hubiera hecho Amado Nervo en seguir a Darío o Machado también. Cada quien, en determinado momento, pese a su cercanía y la gran amistad, decidieron seguir caminos distintos. Entonces, quería, en este sentido, que por favor me explicaran cómo manejamos entonces lo relativo a las subjetividades cuando hablamos de comunicarnos y pretendemos hacer llegar la poesía más allá, pero manteniendo el plano de las ideas, cuestiones que ustedes mismas plantean, lo cual me parece un poco complicado, porque es decir, se puede
creo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes están, o sea, cuál es la idea de poesía que están planteando en ese sentido? Están esos poemas aquí. No sé, tal vez no podría leer uno donde ese proyecto se viene reflejado para que sepamos de lo que nos está hablando. Vamos a ver. Qué lástima que no planteó la pregunta de Sí, bueno, yo escuchándola atentamente veo que no es una pregunta, sino muchas preguntas. Que casi tendrías, para desmenuzar esto, necesitaríamos prácticamente una tesis doctoral. Y evidentemente en un texto de 8 páginas es inevitable simplificar. Y esas simplificaciones subjetivas, como subjetivo es el hecho poético, etéreo, inasible, intangible, y nosotros somos conscientes. Lo que sí quisiera decirles es que en ningún momento hemos querido, al menos, otra cosa es que lo hayamos logrado, plantear ningún tipo de canon estético prevaleciente sobre ningún otro. Es decir, los 3 poetas que ustedes han citado, por ejemplo, Rubén Darío, Antonio Machado, que fue en principio discípulo al principio del modernismo, después se desvinculó, son magníficos poetas. Aborden la poesía desde donde la aborden, porque la poesía es algo que está muy por encima de los autores, con lo cual la forma de abordarla depende más de temperamentos, de biografía, de subjetivismos personales, y no delimita la calidad una estética u otra. Y evidentemente, si hay algo que define a nuestra generación es el eclecticismo en las influencias, con lo cual una propuesta maniquea de esto es lo que debe ser y es la verdad, ni se nos ocurriría. Nosotros, como cualquier otra persona que se dedique a cualquier otra disciplina artística, planteamos lo que en un momento dado nos parece que puede ser, pero evidentemente sin esperar en lo más mínimo tener la verdad absoluta, que todos sabemos además que no existe. Es poliédrica y va variando con el tiempo.